Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día, como la actividad 2, estamos haciendo un webinar que tiene sobre los cambios y permanencias que ocurrieron en el Perú en el siglo XX y después una explicación y ejemplificación de los elementos que intervienen en la política peruana. Mi nombre es Ricardo Humberto Abanto Peña, soy el delegado de grupo y empezaré dando mi cambio sin permanencia. El cambio que escogí fue sistema económico. El cambio de sistema económico en el siglo XX tuvo varios cambios, pero me concentraré en el último, en el cambio de neoliberalismo que hizo el presidente Fujimori para poder estabilizar la economía después de las crisis ocurridas en el gobierno de Alan García, tipo de la inflación y los problemas que generó esto. El neoliberalismo se centra más en el hecho de que el Estado no intervenga mucho y que se privatice todo lo posible. En este caso, se privatizó muchas empresas, las raras concesiones que se hicieron en el gobierno de Fujimori, del expresidente Fujimori, pero no se puede privatizar todo tipo de educación, no se privatizó, la educación es gratis, y el sistema de salud, y entre otros. Y entre las permanencias, me quedo con la falta de educación en el interior del país. Ha sido una constante en el siglo XX la falta de educación en el interior del país, mayormente la educación de calidad se centra en las capitales. Y aún así, aunque se hayan hecho varios proyectos para fortalecer esta dicha educación, ha tenido casi ningún impacto, puesto que sigue hasta el día de hoy, siglo XXI, siguen teniendo problemas. La falta de educación se puede explicar ya que a las cúpulas de poder no les conviene que el pueblo tenga cierto conocimiento porque un pueblo ignorante es más fácil de manejar. Bueno, ahora paso la voz a mi compañero Gustavo para que comente esos cambios. Bien, un cambio que hubo, o que yo considero que hubo en el Perú fue el hecho de que se pudo dar una mejor educación a las poblaciones, en base a que antes solamente la élite podía tener votos y para que puedan gobernarse. Ese es un cambio, porque debido a eso mucha gente o más gente pudo tener mayor contribución con quién eran quién eran los que iban a gobernar el país. Pero una permanencia que se obtuvo en todo este transcurso fue el hecho de la corrupción, por ejemplo, desde épocas anteriores, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, en la época del salitre, por ejemplo, que solamente las élites podían controlar las inversiones o todo ese dinero, y la cantidad de corrupción que hubo se mantuvo desde esa época. Ahora, hablando del clientelismo, en mi caso yo creo que uno de los cambios que también se hubo en el clientelismo fue el hecho de que, por ejemplo, anteriormente los hacendados tenían una relación con sus trabajadores en base a que ellos le daban, por ejemplo, tierras para que podían trabajar. Pero ahora, en una época más moderna, el clientelismo se da en el hecho de obtener votos. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un, un, un partido político, por ejemplo, da sus redes, por ejemplo, en base a que otros partidos políticos más pequeños no pueden obtener el poder, ellos obtienen de una forma sus votos, pero luego cuando ellos están en el poder le dan ciertos favores. Por ejemplo, en este caso pueden darle un hecho, por ejemplo, de un ministerio, pueden darle, por ejemplo, o, o ciertas leyes que favorezcan en este grupo de poder que se centra. Ahora, en este caso también una de las permanencias, en este caso, serían las relaciones en los diferentes estratos sociales, por ejemplo, que se mantiene, donde un solo grupo de poder mantiene todo eso, este poder y no, y se mantiene, es un círculo que se mantiene entre el clientelismo, por ejemplo, en este caso, una especie de sistema entre el clientelismo. Por ejemplo, eh, el grupo que está en el poder tiene que mantener sí o sí sus relaciones con sus demás grupos de poder. En este caso le pasó a mi compañero. Sí, gracias, Gustavo. Pasaremos a Michelle para que pueda explicar sus cambios y permanencia. Buenas noches. Yo voy a explicar cambios y permanencias durante el siglo XX.
Bueno, primero un cambio fue que mayormente durante el siglo XX la concentración del poder político era ya sea por un populismo que se realizaba de una clase democrática oligárquica o por la toma del poder a través de juntas militares o golpes de Estado. Un cambio importante fue que en 1955 otorgó el voto a las mujeres, con lo que hubo una medida populista para obtener votos y la ratificación de un gobierno que estaba en crisis por, por los problemas económicos que estaba afrontando, y la obtención dándole el voto al conglomerado femenino obtenía un colchón de votos si es que se presentaba, o la aceptación popular. En cuanto a las permanencias, lo que más notorio es el intervencionismo militar a lo largo de todo el siglo XX. Por ejemplo, en 1914, Benavides le dio golpe de Estado a Billinghurst. En 1930, Leguía, con un gobierno en el que, con la excusa de que había regalado demasiadas tierras en plebiscitos y acuerdos internacionales, Sánchez Cerro le dio golpe de Estado. En 1948, Odría le dio golpe de Estado a Bustamante con la idea de que el APRA se estaba sublevando al gobierno, y con el fin de que no alcance el poder le dio golpe de Estado a Bustamante. En 1963, una junta militar le dio un golpe de Estado a Manuel Prado. En 1968, Velasco le dio golpe de Estado a Belaúnde Terry. Y dentro de la misma junta militar, con la pérdida de la popularidad tras no obtener resultados de sus reformas, Morales Bermúdez dio golpe de Estado a Velasco. Y luego tenemos el autogolpe de Estado de 1992 de Fujimori, en el cual trató de obtener el control total de la política peruana. Como se puede ver, durante todo el siglo XX se intentó centralizar el poder en un grupo de personas o en determinada persona, por lo que se utilizó a las juntas militares y al militarismo en general como una herramienta de control político. Listo. Gracias. Gracias, compañero Michel. Ahora le pasaremos la voz al compañero Kevin. Buenas noches, compañeros. Bueno, la permanencia del militarismo generalmente es a causa del poder, del débil manejo de poder por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, Basadre indica que no, el segundo militarismo se da debido a que eh, el Estado civil no logra manejar muy bien lo que es el Estado, y lo cual eh, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado. Bueno, este es el primer, ya luego continuamos con el acuñamiento del nombre, ¿no? Este sería el cambio. El acuñamiento del nombre de militarismo, por ejemplo, por primera vez se utiliza en Francia, ¿no? Con el régimen de Napoleón III. Después de esto, luego se utiliza en Inglaterra y en Alemania para nombrar la predominancia de los militares sobre los civiles. Aquí nos damos cuenta ya que hay una diferencia, ¿no? Primero sobre un régimen del régimen de Napoleón, y ahora para nombrar al hecho a los militares. Y luego de esto se logra acuñar para los golpistas, ¿no? Eh, los caudillos en los militares hacia el Estado, ¿no? Los presidentes, todo eso. Ya, gracias, compañero. Ya, ahora le pasaremos la voz al compañero Miguel, porque de sus cambios. Buenas noches. Buenas noches. Un cambio importante sería el ingreso femenino a las universidades, el cual se dio por José Pardo Ibarreta. Tras largas campañas por los derechos de las mujeres, se aprobó que cualquier mujer que solicite un ingreso se le daría. Y esto sucedió en 1908. Una permanencia que se ha dado sería en el ámbito geográfico.
Por ejemplo, un tratado de Belardo del Río Branco, en el cual se cede el territorio peruano a Brasil, en el cual vemos una permanencia del mapa de Perú, que no es el mismo. Este tratado se definió tras límites de comercio y inversión entre Brasil y Perú, firmado por Augusto B. Leguía en 1909. Gracias. Ya, gracias, compañero Miguel. Ahora le pasamos la voz al compañero Fernando para que dé sus cambios y permanencias. Buenas noches, compañeros. Un cambio importante que se dio fue la reducción laboral la reducción de la jornada laboral, promulgándose la ley de las 8 horas. Otro cambio también fue la migración urbana que hubo desde el centro del país hasta a las ciudades urbanas, ¿no? Que se intentó urbanizar, denominándose una urbanización informal, porque se trató más sobre invasiones. Una permanencia que se da hasta ahora es los enfrentamientos que han habido por la lucha del poder, enfrentamientos que no han contribuido, desde enfrentamientos como el de Piérola y de Cáceres, hasta incluso manteniéndose hoy en día, como queda demostrado con los enfrentamientos que hubo recientemente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que siguen manteniéndose a lo largo de la historia. Gracias. Gracias, compañero Fernando. Le paso la voz al compañero Bruno para que siga haciendo los cambios y permanencias. Bueno, buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, yo quería hablar también, antes de enfocarme en cambios y permanencias, voy a centrarme en lo que es la época un poco del tercer militarismo y qué cambios ocurrieron acá, porque en esta época lo que me llama la atención es que el militarismo se implantó por el golpe de Estado de Sánchez Cerro, que le dio golpe de Estado a Leguía. Bueno, y aquí se impuso una nueva constitución, la cual es la de 1933. En esta constitución, bueno, se detallaban leyes y normas, por ejemplo, que actualmente ya no persisten, o que tuvo diferencias, por ejemplo, con las que le sucedieron, como la del 79. Analizando esto, podríamos decir que respectivamente algunos derechos de cada constitución son distintos, ya que observamos similitudes entre ambas, pero también ciertas resinencias. Por ejemplo, la del 33 se inclinaba más al lado objetivo de la vida y al más material que moral, porque esta constitución establecía derechos que no son tan inherentes para la persona humana. Por eso también fue muy discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931. Y bueno, también permanencias. En este periodo quería hablar acerca de que, por ejemplo, en el gobierno de Sánchez Cerro se otorgó el derecho a voto a la mujer, pero en elecciones municipales. Ya posteriormente, como mencionó uno de mis compañeros, fue en el gobierno de Odría, que fueron elecciones presidenciales. También se empezó a construir obras, por ejemplo, que hasta ahora permanecen, el banco industrial, la carretera central, por ejemplo, también en esta época, después en el posterior gobierno de Sánchez Cerro, que fue el de Benavides, hubo construcción del Palacio de Gobierno, el Palacio de Justicia, se remodeló la Plaza de Armas también. Bueno, eso es todo. Gracias, compañero Bruno. Ahora, para finalizar la primera ronda, le paso la voz al compañero Giovanni. Compañero, buenas noches, profesor. El principal cambio que voy a explicar fue en el primer gobierno de José Pardo Barreda. Sobre la educación primaria, pasó a depender del gobierno central, que de esta forma se definió que sea obligatoria y gratuita. Mientras que la permanencia que voy a explicar ocurrió en el gobierno de Augusto de Leguía. Aprobó la ley de accidentes de trabajo que indemniza a los obreros afectados en centros laborales. Bueno, hemos finalizado la primera ronda.
ahora empezaremos la segunda ronda, que trata ya sobre los elementos que intervienen en la política peruana. Como son 7 elementos y nosotros somos 8, yo haré un poco de moderador y un poco de introducción de cada uno. Empezaremos con el clientelismo, que trata sobre una retribución de favores que al final terminan de una u otra forma manipulando la política. Para más explicación le doy la voz a mi compañero Gustavo, quien explicará sobre el clientelismo y dar un ejemplo. Gracias. Por ejemplo, algo que se ve notoriamente en el clientelismo es que se ha mantenido por décadas. Inclusive, por ejemplo, desde la época de los hacendados, como ya me he mencionado anteriormente, se veía como estos les otorgaban tierras para que puedan trabajar a los trabajadores. Y ahora, por ejemplo, en la época más moderna del siglo XX, también se ve como aún se mantienen estos clientelismos, pero ahora mediante votos. Por ejemplo, en este caso, partidos políticos para obtener votos, también, por ejemplo, agrupaciones políticas, en este caso también el Ejecutivo, con el Legislativo, por ejemplo, para aprobar leyes, también se necesita en este caso, o también recurren a estos actos de clientelismo, ya que no actúan en lo formal, pero siempre se usa de esa manera. Y siempre son para recurrir más que todo a favores. También usan en este caso una forma de paternidad, por en este caso para proteger ellos sus propias redes. Y en este caso también sus redes les brindan a ellos favores y ellos también en forma de favores le devuelven en este caso. Listo. El siguiente elemento que interviene en la política peruana, que se ha visto muy claramente, podría ser el caudillismo. Caudillo viene de líder. Este es uno de los elementos en la que el líder interviene más que el partido en sí. Le paso la voz a mi compañero Michel, quien explicará más de este tema, caudillismo. Bueno, el caudillismo principalmente es el régimen concentrado y principalmente personificado en una persona que ejerce un liderazgo especial determinado por sus características o por el contexto en el que surge. Normalmente aparece cuando hay crisis sociales muy fuertes y muy profundas, además de que las instituciones también se encuentran desfasadas o tienen una mala imagen socialmente. Voy a desarrollar las características del caudillismo a través del ejemplo. Utilizaré el golpe de Estado que le dio Odría en 1948 a Bustamante. Una característica principal es que concentra el poder en su persona y en un grupo de personas allegadas así. Cuando se da el golpe de Estado en 1948, el Congreso apoyó a Odría y a una junta militar para que entre al poder. Entonces, bueno, la junta militar principalmente estaba encabezada por Odría y es donde Odría logra tener, concentrar el poder en su persona. La diferencia, por ejemplo, con una dictadura es que en un caudillismo sí se quiere la ratificación del poder. Por eso es que en 1950 se hace la famosa bajada al llano de Odría y convoca elecciones y se presenta como candidato único y gana estas elecciones. Además, para tener una ratificación internacional, actuó de acuerdo a la misión Claim, y convirtió al Perú en una sociedad de extraccionismo primario que además se vio potenciada por el boom que hubo por la guerra de Corea. En la visión providencial tenemos la persecución política porque tomaba al APRA como un problema inherente a la sociedad que se tenía que erradicar. Además que limitó mucho los gremios porque había una desarticulación del Estado. Dentro de esta persecución política se recuerda la sublevación de los marinos en el Callao, que fue una de las principales razones por las que se dio el golpe de Estado de la Junta Militar. Además están las medidas populistas, como fue el otorgar al sufragio a la mujer o los hospitales o las unidades escolares.
dentro de eso también está dentro de sus políticas populares. Además, la forma en la que salió no fue por su propia iniciativa salir del gobierno, sino que hubo bastantes revoluciones y revueltas encabezadas principalmente por el partido aprista. Entre estas destaca la revuelta de Arequipa de 1955, donde al final se inició una etapa de conciliación donde se llama elecciones y gana que será el futuro gobierno de convivencia en una unión entre el APRA y el partido civil y con apoyo de Odrea. Muchas gracias, compañero. Pasaremos al militarismo. Acompañado del caudillismo, siempre, el militarismo siempre está acompañado de un caudillismo, donde una persona se ve ejerciendo todo el poder. El militarismo en sí tiene más la palabra militar dominante, el militar toma el poder, los militares dan más importancia a las cosas militares para no perder el poder y usar la violencia como suprimir a la población. Para más explicación, le paso la voz a mi compañero Kevin, que explicará más sobre el militarismo. Sí, compañero. Bueno, como ya lo había mencionado, el militarismo viene, generalmente, pero no siempre, viene acompañado del caudillismo, ¿no? Va a ser la toma del poder a base de la fuerza militar. Esto generalmente se da entre las cabezas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya, bueno, como inicialmente no se tenía una concepción de lo que era militarismo, primero se usó como ya dije, en el régimen de Napoleón III, y luego se utilizó para nombrar a los militares, la predominancia de los militares sobre los civiles. Ahora lo que se entiende por militarismo es a la toma del poder de la cabeza de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el hecho de que ven que no hay una buena gestión por parte del presidente o de los que están ejerciendo el poder en ese instante. Gracias. Gracias, compañero Kevin. Ahora pasaremos al populismo, una palabra que se ha puesto de moda mucho tiempo, que trata sobre cómo forma de convencer a la gente, engañarla o timarla para conseguir votos. El compañero Miguel dará más explicaciones sobre este tema. Populismo. Bien, el populismo es la tendencia que permite atraer a las clases populares. O como dice Guy Hermer en la revista de Ciencia Política, lo que define el populismo es más bien su carácter antipolítico, es decir, la controvertida promesa de satisfacer inmediatamente y sin revisión las necesidades populares. Como ejemplo, vemos en la República Aristocrática, o mejor dicho, el segundo civilismo, en el gobierno de Guillermo Billinghurst, también llamado el primer presidente populista. Este gobierno se llama Pan Grande, en el cual es un partido demócrata con promesas populistas, como tenemos la ley de las 8 horas, el derecho a la huelga, la disminución de impuestos de primera necesidad, la disminución de precios de la vivienda, a esto que apoya mucho a las personas menos beneficiadas, y lo cual son promesas que no todas cumplió, y gracias a esto se subió muchos votos y llegó a la presidencia. Pero no duró mucho porque este gobierno termina con un golpe de Estado por parte de Óscar Benavides. Gracias. Muchas gracias, compañero. Pasaremos al asistencialismo, que trata de la asistencia, de dar la ayuda al pueblo en cierta forma, pero aprovechándose de ciertos factores. El compañero Fernando lo explicará de mejor manera. Asistencialismo. El asistencialismo, según Mario Fuentes de Starac, que es un jurista guatemalteco, el asistencialismo viene a ser las acciones o conjunto de acciones que desarrollan las instituciones públicas en fin de beneficiar y ayudar
a aquellos que están desprotegidos o en vulnerabilidad. ¿Qué es lo que podría generar este asistencialismo? Puede generar, y lo que se critica es que genera una dependencia, tanto que los beneficiados pueden crearse una mentalidad de conformismo, porque reciben apoyo, tanto hay subsidios ahora económicos, otros ejemplos de ellos también el vaso de leche, los comederos populares que están en décadas en el país de creación, y estos generan esto, ¿no? Una población parasitaria. ¿Por qué? Porque dependen de esto. Si esto llegase a desaparecer, no tendrían cómo subsistir. Un mejor desarrollo de este asistencialismo no necesariamente tendría que ser llevarlo por ese camino del asistencialismo, sino más una inclusión productiva. Esto es un tema de debate amplio, porque no solo hay opositores y también gente que está a favor de que se siga promoviendo estos programas sociales, ¿no? Gracias. Gracias, compañero Fernando. Ahora pasaremos al autoritarismo, que en palabras claves podemos tener que se imponer el poder. Para estar un poco más claro, le pasaré la voz a mi compañero Bruno, que nos explicará más sobre el autoritarismo. Claro, sí, el autoritarismo también podríamos concebirlo como el régimen político que se basa en el sometimiento absoluto de una autoridad sobre un grupo de personas, o en este caso sobre un país, ¿no? De acuerdo a la mentalidad autoritaria, cuando se permite que individuos o personas actúen por instintos o buscando intereses particulares, siempre el resultado tiende a ser un poco el desorden, la inestabilidad, o también, como se le dice, anarquía y caos, ¿no? Por lo tanto, ellos consideran en su mentalidad que es necesario poner una figura de autoridad de la mano del Estado y estamentos de poder como instituciones, proteger el orden social y en el sistema político, ¿no? También el autoritarismo presupone que la sociedad tiene enemigos internos y externos, y es por ello que el Estado está obligado a mantener una fuerza policíaca y militar capaz de proteger a los ciudadanos y mantener así el orden público. Lo que también quería comentarles, por ejemplo, era acerca del autoritarismo en el Perú, que ha sido una constante en nuestra historia republicana. Por citar algunos ejemplos, tenemos a Leguía, Velasco o incluso al mismo Fujimori, ¿no? En los cuales anhelaban perpetuarse con el poder mediante la violación de derechos humanos, podría considerarse. De esto también desprendemos que sus autoritarismos trataron de mejorar algunas políticas cerradas de gobiernos precedentes, pero por otro lado, esas políticas de solución usualmente generan una aprobación del pueblo. Y un ejemplo reciente sería el régimen fujimorista, ¿no? El cual aplicó medidas neoliberales para más o menos poder controlar la hiperinflación provocada por el primer gobierno de Alan. Como mejorías fueron reales a medio plazo. También tenemos que estas medidas fueron aceptadas mucho por la gente. Y entonces, así es como más o menos se va moviendo el autoritarismo, ¿no? Buscar una imagen fuerte de poder para poder mantener feliz a la gente o de su lado. Bueno, gracias. Listo, gracias, compañero Bruno. Ahora, para terminar, hablaremos del elemento tecnocracia, tecno que viene de instrucción, más allá de ser profesionales que dominan el poder de cierta forma. Para este tema, le paso la voz a mi compañero Giovanni para que hable del último elemento de esta ronda. Sobre la tecnocracia.
Un tecnócrata básicamente es el funcionario público o gobernante que prescinde de sus condiciones ideológicas y sus políticas apelan al método científico para brindar soluciones y evitar el juego político. Como ejemplo, tendríamos a Pedro Pablo Kuczynski, un tecnócrata económico que habría ofrecido una revolución social para reducir las brechas en la población sin acceso a salud, educación, etc. Y prometió integrar la pobreza urbana. Como sabemos, no lo cumplió. ¿Es todo? Bueno, acabada la segunda ronda, que habla sobre los elementos. Estos elementos han intervenido bastante en el sistema político de los últimos años o del último siglo, se podría decir, el militarismo, el caudillismo. Militarismo se puede ver en cada golpe de Estado que ha habido en el Perú, como mencionó el compañero Michel, fueron bastantes. El caudillismo, el militarismo en sí está acompañado de un caudillismo, puesto que se necesita un líder en sí para que ejerza todo ese poder. El clientelismo que se ve hasta ahora en día en los políticos actuales, el populismo, que es el pan de cada día, decir, hacer que la gente popular acepte con propuestas a veces un poco fascistas, un poco de decir a la gente lo que necesita escuchar. Y así estos elementos han intervenido bastante en nuestro día a día y han intervenido bastante en la política de lo que somos como país. Bueno, gracias profesor, gracias compañeros. Doy por finalizada el webinar y espero que estén bien. Gracias.